Bueno, buenas tardes. Hoy nos toca empezar con el capítulo 24 de la última edición del Survey, el que trata sobre el potencial eléctrico. Hay que tener mucho cuidado porque en este capítulo entran muchos conceptos que tienen nombres parecidos y por lo tanto uno es propenso a confundirlos si no maneja bien las ideas, ¿verdad? Entonces, primero, ahora lo que vamos a ver es cómo se calcula el trabajo hecho por una fuerza eléctrica. Trabajo hecho por las fuerzas eléctricas. Recuerden que hemos visto que las fuerzas eléctricas se pueden calcular utilizando los campos eléctricos. Cuando ustedes conocen un campo eléctrico, entonces ustedes saben cuál va a ser la fuerza que va a experimentar una carga eléctrica Q, ¿verdad? Entonces, si en algún lugar del espacio existe un campo eléctrico que apunta hacia cierta dirección, veremos que estas líneas verdes son el campo eléctrico, entonces una partícula cargada en este punto del espacio va a sentir una fuerza, ¿verdad? Ahora, si la partícula es positiva, la fuerza la va a sentir hacia la misma dirección que el campo eléctrico. Y si la partícula es de carga eléctrica negativa, digamos que fuera menos Q, entonces ahí la fuerza apunta en la dirección opuesta al campo eléctrico. Todo depende del signo de la carga, ¿verdad? Es una de las cualidades más interesantes del electromagnetismo, el hecho de que hayan cargas positivas y cargas negativas. Entonces, hayamos visto que cuando una fuerza ejerce sobre una partícula, ¿verdad? Aparece un trabajo y el trabajo se puede calcular usando la fórmula de la integral de la fuerza por el producto punto de el desplazamiento, asumiendo que la partícula, ¿verdad? En este caso, se haya movido cierta distancia. No importa que la distancia que se haya movido haya sido en línea recta, o haya sido en un camino curvo, o haya sido un camino irregular. Uno siempre puede calcular esta integral. Entonces, esta integral se hace desde un punto A hasta un punto B. O sea, este es el trabajo que hace la fuerza eléctrica para mover una carga desde el punto A hasta el punto B. Diríamos entonces que este es el punto A, punto inicial, y el punto B sería el punto final. Pero bueno, este trabajo es igual a la integral de la carga por el campo eléctrico. Y la carga se puede sacar como una constante. Entonces esto es igual a la integral bueno, a la carga multiplicada por la integral del campo eléctrico desde A hasta B. Dependiendo de cómo es el campo eléctrico, si el campo eléctrico es constante, si es una función que depende de alguna coordenada, uno puede calcular el trabajo usando esta fórmula. Ahora, en el libro nos dicen que tenemos que relacionar este trabajo usando la energía potencial. Recuerden que la energía potencial se puede calcular en ciertos casos como el negativo del trabajo. Eso quiere decir que el cambio de energía potencial es igual al negativo de esta integral, o sea, menos Q, desde A hasta B, la integral de E de L. Muy bien. Entonces, a partir de este momento se define una cantidad nueva llamada la diferencia de potencial. La diferencia de potencial desde el punto B hasta el punto A también se indica como delta V es igual al cambio en la energía potencial dividido entre la carga. Y esto es igual a menos la integral desde A hasta B E de L. Ok, solamente para que quede claro, la energía potencial, esto que está aquí, esto sería la energía potencial.
es una cantidad que se escribe con la letra U, ¿verdad? O sea, esto que está aquí es la letra U. En cambio, la diferencia de potencial, que no es lo mismo que la diferencia de potencial, se denota con la letra V. Es una letra V. La diferencia de potencial es una cantidad que se parece mucho a la energía potencial, nada más que tiene una diferencia. La diferencia de potencial es la energía potencial, pero dividida entre la carga. Tiene un significado especial porque es una cantidad que se calcula fácilmente usando esta integral, ¿verdad? O sea, podríamos decir que la diferencia de potencial es la integral del campo eléctrico a través del camino por el que nos desplazamos. Entonces, la diferencia de potencial lo que nos dice es, en cierta forma, cuánta energía hay que aplicar por unidad de carga para mover una partícula de un lugar a otro utilizando fuerzas eléctricas. La diferencia de potencial es un concepto muy importante. Después vamos a ver que es una cantidad que es necesaria para poder describir los circuitos eléctricos, porque hay aparatos que su función es mover cargas eléctricas en un circuito. Por ejemplo, una batería. Una batería es una máquina que genera una diferencia de potencial para mover una carga eléctrica de un lugar a otro. Entonces, la diferencia de potencial es una medida de cuánta energía hay que aplicar por unidad de carga para mover cargas a través del espacio utilizando campos eléctricos. Ahora bien, esta fórmula, digamos, así como yo se las estoy dando, es un poco abstracta. Tal vez sea buena idea profundizar un poco acerca de su significado. Por ejemplo, vamos a ver lo que pasa cuando tenemos un campo eléctrico constante en el espacio. Digamos que yo tengo un campo eléctrico que es dado por esta fórmula. El campo eléctrico es igual a 2 newtons sobre el coulomb en la dirección Y. Entonces digamos que yo agarro un sistema de coordenadas, tengo X, tengo Y, y entonces el campo eléctrico aparece como un montón de flechas que en este caso viajan hacia la derecha porque esa es la dirección del campo eléctrico, la dirección Y, ¿verdad? Este sería el campo eléctrico. Y digamos que yo marco 2 puntos. Este punto de acá y este otro punto de acá. Este es el punto A y este es el punto B. El punto A es el origen, 0,0. Y el punto B, vamos a decir que se encuentra a 3 metros hacia la derecha y 2 metros hacia arriba. ¿Ok? Entonces, yo lo que les puedo preguntar aquí es, determine cuál es la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Determine cuál es la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Ahora, la pregunta es bastante interesante porque entonces para poder calcular la diferencia de potencial, digamos, si yo quisiera calcular VB menos VA, tendré que calcular entonces la integral del campo eléctrico, producto punto, dl, desde el punto A hasta el punto B. O sea, esto es un problema de una integral en 2 dimensiones, ¿verdad? Los que estén llevando cálculo 3 o los que ya lo hayan llevado, pues sabrán cuáles son los cuidados que hay que tener. Pero para poder calcular esta integral, yo debo visualizar un camino
que siga una partícula imaginaria desde el punto A hasta el punto B. Ahora, lo interesante o lo importante de esto es que el cálculo de esta integral da siempre la misma respuesta sin importar el camino que yo escoja. Entonces, yo podría, por ejemplo, trazar un camino ahí súper complicado desde el punto A hasta el punto B, no sé, me devuelvo, sigo, llego para acá y termino acá. O sea, una cosa sin sentido, ¿verdad? O sea, yo lo podría hacer. Podría tomarme la molestia de calcular esto, pero sería muy trabajoso y no es la forma más conveniente de hacerlo, ¿verdad? Generalmente, existen siempre alguna forma, digamos, fácil, natural de hacer este cálculo. No necesariamente correcta, porque cualquier forma es correcta, pero es una forma fácil de hacer el cálculo por la simetría. Entonces, el camino que yo voy a seguir va a consistir en un viaje que voy a hacer primero hacia la derecha y luego un viaje que voy a hacer hacia arriba. Esto se puede hacer así, sin ningún problema. Entonces yo parto el camino en dos. Esto que está aquí va a ser el camino 1 y esto que está aquí va a ser el camino 2. ¿Ok? Entonces, la diferencia de potencial es igual a menos la integral del campo eléctrico de L en el camino 1 menos la integral del campo eléctrico punto de L en el camino 2. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de cuál es la dirección que yo sigo en cada uno de los caminos, yo determino cuál va a ser la forma de este diferencial de L. Por ejemplo, en el primer camino, en el trayecto 1, yo tengo que el campo eléctrico es igual entonces a 2 newton entre coulomb en I, ¿verdad? Punto de L. Como en este caso mi dl viaja hacia la derecha, entonces es efectivamente un dx en la dirección y, ¿verdad? Menos la otra integral, que es entonces el mismo campo eléctrico, o sea, menos 2 newton entre coulomb en i, producto punto, el dl. Pero ahora, como la partícula viaja hacia arriba, el dl es un dy en j, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos decir que la integral va desde que x es igual a 0 hasta que x es igual a 3 metros, ¿verdad? Y aquí la integral va desde que y es igual a 0 hasta que y es igual a 2 metros. Pero pasa una cosa. Aquí yo estoy calculando el producto punto y punto j. Y como ustedes recordarán de física 1, eso es 0. Porque son vectores unitarios que son perpendiculares y el producto punto de vectores perpendiculares siempre da 0. Entonces, la única integral que no da 0 es justamente esta integral de acá. Y además se simplifica debido al hecho de que el producto punto y punto i es 0, ¿verdad? Cambio i punto j, perdón, i punto i es 1. Punto i es 1. En cambio, i punto j es 0. Entonces la integral es simplemente menos la integral de menos de x igual 0 hasta x igual 3 metros, 2 newton entre coulomb de x. Una integral sencilla porque es una constante, ¿verdad? Entonces esto es igual a menos 2 newton entre coulomb por 3 metros menos 0. Y eso es igual a menos 6 newton entre coulomb por metro. Y este sería el potencial. Vean que el potencial o la diferencia de potencial es una cantidad escalar. O sea, no tiene dirección, tampoco tiene componentes, es solamente un número.
O sea, mi respuesta lo que quiere decir es que el potencial de B menos el potencial de A es igual a menos 6 Newton entre Coulomb por metro. Entonces, eso quiere decir que en realidad el potencial eléctrico del punto B es menor al del punto A en 6 unidades, ¿verdad? Yo no puedo calcular el potencial del punto B por sí solo. Tampoco puedo calcular el potencial del punto A. Lo único que puedo calcular con esta fórmula es la diferencia de potencial. Por eso es que nosotros solemos llamarlo así, o sea, lo llamamos la diferencia de potencial. Ahora, Profe, ¿sí? eso lo pueden pedir en 3 dimensiones. Claro que sí, se puede hacer en 3 dimensiones, será más complicado, pero la idea es la misma, ¿verdad? Sí se Igual, puede hacer. digamos. Sí, sí. Ok. Unas cosillas nada más. Entonces, en el sí, la unidad para medir diferencias de potencial se llama volts. El volt. ¿Dónde? Un volt es igual a un newton entre coulomb por metro. ¿Ok? Por lo tanto, mi solución anterior se puede leer como que mi diferencia de potencial era de menos 6 volts. ¿Ok? Vean que hay que tener mucho cuidado porque la letra V puede significar dos cosas diferentes. La letra V se puede utilizar para referirse a un potencial de la misma forma en que usamos la letra M para referirnos a una masa o que usamos la letra T para referirnos a un tiempo, ¿verdad? Pero la letra V también se utiliza para medir como unidad de medida, o sea, es la unidad de medida del potencial, el volt, ¿verdad? Entonces, uno distingue si la V se refiere a la cantidad o se refiere a la unidad de medida según el contexto. En algunos libros, al volt le llaman el voltio, ¿verdad? Pero bueno, eso es una costumbre que es mejor no usar porque Volt es un apellido, un nombre propio. Volta era un científico que estudió las cargas, ¿verdad? Los potenciales y no es correcto traducirlo, como tampoco es correcto decir Julio o decir, eh, bueno, Julio, voltio, vamos a ver otros casos. Pero bueno, en inglés y en español lo correcto es decir volt. Ahora, la diferencia de potencial, vamos a decir de otra forma, el potencial eléctrico no se puede calcular de manera absoluta. Lo único que se puede calcular es una diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Okay? Una forma muy conveniente de entender esto es pensando, por ejemplo, en la energía potencial gravitacional, ¿verdad? A uno siempre le dicen que la energía potencial gravitacional se calcula como masa por gravedad por altura. Pero el problema es que para medir esta altura hay que tomar siempre un punto de referencia. Entonces, la energía potencial no es absoluta, porque depende del punto de referencia donde yo la mida, ¿verdad? Si yo decido medir mis alturas con respecto al nivel del suelo, con respecto al nivel del segundo piso, con respecto a la altura de mi hombro, eso es completamente arbitrario. En física, lo único que tiene sentido es hablar de una diferencia de energía potencial, o sea, cuánto cambia la energía potencial cuando la partícula desciende o asciende a cierta altura, ¿verdad? Igual sucede con el potencial eléctrico. Lo único que se puede calcular es la diferencia del potencial entre dos puntos, pero no tiene sentido hablar del potencial absoluto de un punto porque para poder definirlo hay que tomar como punto de referencia otro.
otro lugar, ¿verdad? El potencial, por cierto, tiene varios nombres. En español es bastante frecuente que la gente se refiera al potencial como el voltaje. Sin embargo, hay un consenso de que a nivel académico es preferible no utilizar la palabra voltaje, porque la palabra voltaje hace referencia a cierta unidad de medida, el volt. Es como decir, por ejemplo, que la distancia yo la puedo llamar kilometraje. ¿Verdad? Un kilometraje es una distancia medida en kilómetros, pero la distancia se puede medir en otras unidades de medida como la milla, el metro, el centímetro, la pulgada. Entonces, es preferible evitar usar la palabra voltaje, aunque a pesar de ello, la gente en la calle, ¿verdad? Los técnicos, los electricistas, los ingenieros, muchas veces dicen la palabra voltaje y bueno, no pasa nada, se puede usar, pero a nivel académico es preferible no decirla. En ingeniería eléctrica, la palabra tensión también se puede utilizar para referirse a la diferencia de potencial. O sea, los ingenieros eléctricos llaman a esto la tensión eléctrica. Que bueno, la tensión, recuerden que aparecía antes como el nombre que recibía la fuerza que transmite una cuerda o un mecate, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque en este caso la tensión no sería una fuerza, sería una diferencia de potencial. En el idioma inglés sí está normalizado que la gente utiliza la palabra voltage para referirse a la diferencia de potencial, ¿verdad? Pero eso es en inglés. En inglés se puede usar la palabra voltage, pero en el idioma español es mejor, o sea, es mejor no usar la palabra voltaje, sino es mejor referirse a esto como la diferencia de potencial. Eh, ¿Cómo sabemos que un volt es igual a un newton entre coulomb por metro? Eso quiere decir que un newton entre coulomb es igual a un volt entre metro. Entonces, resulta ser que los campos eléctricos también se pueden medir en unidades de volt entre metro. De hecho, a partir de ahora, eso va a ser lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a medir los campos eléctricos en volt entre metro. O sea, vean que un volt entre metro es completamente equivalente a un newton entre coulomb. Newton entre coulomb era la unidad de medida que usábamos para medir campos eléctricos. Ahora usaremos también, y de preferencia usaremos el volt entre metro. Volt entre metro. También sería conveniente introducir una unidad de energía nueva llamada el electronvolt. El electronvolt no es una unidad del sí, ¿verdad? O sea, no es un múltiplo del joule, ¿verdad? El electronvolt, referido como E minúscula y V mayúscula, es la energía necesaria para mover una partícula con una carga eléctrica igual a la del electrón a través de una diferencia de potencial de 1 volt. Eso quiere decir entonces que un electronvolt es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Y este sería el factor de conversión que se utiliza para pasar de joules a electronvolt. O sea, evidentemente el electronvolt no es un múltiplo en base de 10 del joule, ¿verdad? Se utiliza porque es una unidad de medida natural, digamos, en ejercicios de química o de física de partículas,
es una unidad de energía natural para medir electrones, ¿verdad? O para mover electrones, o para mover protones, o para mover otras partículas subatómicas. De hecho, en la investigación de física atómica, de física nuclear, en física de partículas, ¿verdad? Las energías se suelen medir en unidades de electronvolts, porque es más conveniente, ¿verdad? Porque son energías que son bajas cuando se miden en unidades de joules, pero tienen un valor más apropiado, más natural cuando se miden en electronvolts. O sea, es una unidad de medida conveniente para ser usada a escala atómica o a escala microscópica. Ahora en adelante es posible que usemos el electronvolt como unidad de medida de la energía. Muy bien. Otra aplicación importante sucede cuando queremos medir el potencial eléctrico generado por una partícula puntual. Entonces, digamos que nosotros tenemos una partícula puntual, digamos que es positiva, y que esta partícula tiene una carga eléctrica Q. Entonces, esta partícula, como ya sabemos, va a empezar a emitir líneas de campo eléctrico hacia afuera, ¿verdad? El campo eléctrico generado por esta partícula es de la forma K por Q entre R a la 2 R techo. Donde R techo lo que quiere decir simplemente es que la dirección del campo eléctrico apunta radialmente hacia afuera. O sea, a donde sea que estemos midiendo el campo eléctrico apunta hacia afuera de la carga, ¿verdad? No es un campo uniforme porque no apunta siempre hacia arriba o siempre hacia abajo o siempre hacia la derecha o hacia cualquier dirección, ¿verdad? Sino que apunta radialmente hacia afuera. Entonces, digamos que yo hago un problema donde tengo donde tengo un punto A, aquí, digamos, y un punto B, acá. Y entonces la pregunta puede ser, determine nuevamente la diferencia de potencial entre A y B. La diferencia de potencial entre A y B. Entonces, como sabemos, la fórmula para calcular la diferencia de potencial entre A y B, o sea, VB menos VA, es igual a menos la integral desde el punto A hasta el punto B del campo eléctrico producto punto dl, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que definir una trayectoria para hacer esta integral, ¿verdad? Entonces, nuevamente, yo podría, sin ningún problema, agarrar cualquier camino que a mí se me ocurra entre los dos puntos para mirar el potencial, ¿verdad? Digamos, esto es perfectamente válido, ¿verdad? Pero no es lo conveniente, porque calcular esta integral por este camino es bastante complicado. Entonces, siempre que uno quiere definir el camino que va a seguir para calcular la integral del potencial, ¿verdad? Lo mejor es partir el camino en dos partes. Una parte que sea completamente perpendicular a las líneas de campo eléctrico y otra parte que sea completamente paralelo a las líneas de campo eléctrico. Entonces, lo que yo voy a hacer es definir un caminito primero que sea circular, equidistante de la carga, y luego un camino en línea recta, porque este camino es paralelo a los demás, a las demás líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, este va a ser el camino número 1 y este va a ser el camino número 2.
Eso es lo que en este caso resulta más cómodo para trabajar. Vamos a decir que el punto A se encuentra a una distancia conocida de la partícula y el punto B también. Vamos a decir que, que el punto A se encuentra a una distancia RA y el punto B se encuentra a una distancia que voy a llamar RB. ¿Ok? Entonces, la diferencia de potencial VB menos VA se va a dividir primero en la integral que yo voy a calcular para el camino 1 más, en este caso menos, la integral que voy a calcular para el camino 2. Ahora, vean que estas integrales se contestan utilizando un producto punto, ¿verdad? Entonces, la gracia de agarrar un pedazo de camino que sea perpendicular a las líneas de campo y otro que sea paralelo, es que cuando el camino es perpendicular, yo sé que se forma un ángulo de 90 grados siempre entre la dirección del camino y la dirección de las líneas de campo eléctrico, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando los vectores que hacen un producto punto son perpendiculares, el producto punto da cero, se cancela, ¿verdad? Entonces, esta primera integral es igual a cero porque en este caso el campo eléctrico es perpendicular a, a el camino que va siguiendo, ¿verdad? O sea, este sería cada elemento de L que va siguiendo. En cambio, la integral 2 no es cero. Más bien, en el caso de la integral 2, el caminito que sigo y las líneas de campo eléctrico son paralelas. Entonces, podríamos decir entonces que VB menos VA es igual a menos la integral de, ok, entonces el campo eléctrico es este que yo le estoy acá, es la constante de Coulomb por la carga entre R al cuadrado, R punto, R techo, ¿verdad? Entonces, punto de L. Como en el camino 2 yo estoy avanzando a lo largo de la distancia radial, entonces yo puedo cambiar mi dl por un dr, r punto, y hacer que mi integral, entonces, empiece a contar a partir de acá hasta acá. Entonces sería desde que r es igual a RA hasta que r es igual a RB. Y bueno, sabemos entonces que R punto R tiene que ser igual a 1 porque son vectores unitarios y porque apuntan ambos hacia la misma dirección al ser el mismo vector, ¿verdad? Entonces, esto simplemente es menos la integral de KQ de R entre R al cuadrado desde R igual RA hasta R igual RB. Por lo tanto, VB menos VA es igual a, entonces, saco las constantes, saco menos K por Q. La integral de 1 entre R al cuadrado es menos 1 entre R, ¿verdad? Desde R igual RA hasta R igual RB. Y esto, entonces, es igual a K por Q entre RB menos 1 entre RA. O sea, sería KQ entre RB menos KQ entre RA.
como ustedes pueden apreciar a partir del dibujo, la distancia RB es mayor que la distancia RA. Entonces, eso quiere decir que si la carga eléctrica es positiva, esta cantidad da negativa. Y por lo tanto, el punto B está un potencial eléctrico menor al punto A. Porque está más lejos de la carga, ¿verdad? Está a una distancia mayor. Nuevamente, no tiene sentido, ¿verdad? Hablar acerca de calcular el valor de la carga, del potencial, ¿verdad? El valor absoluto. Lo único que uno puede hacer es calcular la diferencia de potencial entre dos puntos. Sin embargo, cuando se trata de problemas que involucran partículas puntuales, como en este caso, se suele utilizar una convención de decir que el potencial eléctrico tiende a cero cuando el potencial se mide a una distancia muy grande de la partícula. ¿Ok? Vamos a ver. En muchas ocasiones se toma en muchas ocasiones se toma la convención de asignarle, porque eso es lo que se hace, se asigna un valor de 0 al potencial eléctrico que se mide a una distancia muy grande de una partícula puntual. Entonces, yo sé que VB menos VA es K por Q entre RB menos K por Q entre RA. Entonces, si decimos que RA es una distancia muy grande, ¿verdad? Entonces, VA va a ser igual a 0. Y por lo tanto, el potencial en B va a ser K por Q entre RB, o en general, ¿verdad? El potencial generado a una distancia R de la partícula va a ser K por Q entre R, ¿verdad? Esto no quiere decir que el potencial tenga un valor absoluto. Esto simplemente es una convención, o sea, la convención de asumir, convención, va con S, con C, la convención de asumir que va con C, la convención de asumir que el potencial es 0 a distancias muy grandes. Pero esa convención perfectamente se puede ignorar. Y yo podría decir que el potencial a una distancia muy grande no es 0, sino que tiene otro valor cualquiera. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, nada más que, bueno, lo de la convención me imagino que es porque, ah, no, espera, ahí está. Es que me tuve que ir un toquecito, pero ya escuché. No, que también otra pregunta que tenía es que no podemos calcular el potencial en una partícula porque la distancia siendo cero, el límite es como infinito, digamos. Bueno, ese No es sé un si eso tiene algo que ver es o... lo que pasa. Ustedes no pueden calcular el potencial eléctrico exactamente en el lugar donde está la partícula porque ahí diverge. E incluso se hace infinito sin importar que usted asuma la convención o no, porque usted tendría que estar dividiendo entre cero, ¿verdad? Entonces eso no puede pasar, eso daría infinito. Lo mismo ocurre también cuando usted, digamos, quiere calcular el campo eléctrico de una partícula puntual. El campo eléctrico de una partícula puntual también es infinito
en el mismo punto donde está la partícula, porque para calcular el campo eléctrico hay que dividir entre la distancia, al cuadrado. Entonces también hay que dividir entre cero. Entonces sí, uno nada más puede calcular potenciales y campos eléctricos a distancias, o sea, a cierta distancia de la partícula, porque si está muy cerca da un número muy, muy grande, ¿verdad? Ok, ok. Gracias. Vean que de hecho la fórmula para calcular el potencial de una partícula, bueno, decae con el inverso de la distancia, que se parece mucho a la fórmula que ustedes hayan visto en Física 1 para calcular la energía potencial gravitacional de un planeta, ¿verdad? La energía potencial gravitacional también decae con el inverso de la distancia. Hay que definir lo siguiente, que es una superficie equipotencial. Este término va a aparecer mucho en los problemas que ustedes hagan de potenciales eléctricos. Una superficie equipotencial, como el nombre lo dice, como el nombre lo sugiere, ¿verdad? Es una superficie donde todos los puntos se encuentran al mismo potencial eléctrico. Y algo muy importante es que estas superficies siempre cortan de manera perpendicular a las líneas de campos eléctricos. O sea, esto perfectamente podría ser una pregunta del examen corto, ¿verdad? Digamos que ustedes tienen un campo eléctrico que apunta uniformemente hacia la derecha, digamos. Entonces, en este caso, una superficie equipotencial sería un plano que corte perpendicular a estas líneas de campo eléctrico. Porque las líneas salen con un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces esto sería una superficie equipotencial. Si ustedes tienen un punto A y tienen un punto B y ambos puntos se encuentran dentro de este plano, entonces ustedes pueden saber con total certeza que el potencial B menos el potencial A va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque potencial B es igual al potencial A, es una superficie equipotencial. Si ustedes tienen más bien una partícula puntual generando un campo eléctrico, ¿verdad? Como en el caso anterior, entonces las líneas de campo eléctrico salen radialmente hacia afuera, ¿así? Y entonces, en este caso, la superficie equipotencial sería una esfera que rodea la carga, ¿verdad? Porque para la esfera, cada punto de la esfera corta con un ángulo de 90 grados las flechas de campo eléctrico. Entonces aquí tenemos acerca de una esfera equipotencial, ¿verdad? Lo que esto quiere decir, por supuesto, es que todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de la partícula tienen
el mismo potencial eléctrico. Y bueno, y si ustedes dibujan un campo eléctrico que tenga ahí digamos, cualquier otra forma, aunque sea irregular, digamos que las líneas vengan en esta dirección, entonces, ¿verdad? Este plano, este plano, este plano son equipotenciales, porque esos planos cortan con 90 grados a las flechas de campo eléctrico, ¿verdad? Entonces son equipotenciales. Son equipotenciales. O sea, cualquier superficie que corte perpendicular a las flechas de campo eléctrico se considera entonces una superficie equipotencial. Ahora bien, el campo eléctrico se puede calcular cuando hay muchas partículas puntuales. Vamos a ver cómo se calcula, el potencial eléctrico. Cuando hay varias partículas puntuales. Vamos a hacer un ejemplo para ilustrar esto. Vamos a decir que yo tengo un sistema de ejes. X, Y. Y digamos que yo pongo una partícula acá, pongo otra partícula acá y pongo una partícula del lado izquierdo. La voy a dibujar celeste para enfatizar el hecho de que es negativa. Entonces, digamos que la partícula Q1 vale menos un nanocoulomb. Vamos a decir que la partícula Q2, que es positiva, vale 2 nanocoulombs y que Q3, que es positiva, también vale 3 nanocoulombs. Q1 se encuentra en el punto X igual a menos 1 metro. Q2 está en el origen y Q3 se encuentra en X igual a 3 metros, digamos. Y yo quisiera medir el potencial eléctrico en este punto de acá. En el punto P, donde Y es igual a menos 5 metros, digamos, menos 5 metros, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, determine el potencial eléctrico en el punto P. Vean nuevamente que en el punto P no hay ninguna carga puntual. O sea, el punto P está vacío. El punto P es simplemente el lugar donde yo voy a poner un detector para medir el potencial. Entonces, cuando hay varias partículas, el potencial eléctrico se calcula simplemente sumando cada una de las contribuciones individuales de cada una de las partículas, ¿verdad? Es decir, será la suma de K por Q y, o sea, Q1, Q2, Q3 entre RI, o sea, R1, R2, R3, donde RI es la distancia que separa la partícula del punto donde yo estoy midiendo el potencial eléctrico. Y como el potencial es una cantidad escalar, entonces no tenemos que preocuparnos de sacar componentes, ¿verdad? Y de hecho, para que vean, el potencial eléctrico generado por una partícula con carga negativa
es negativo, porque a esta fórmula no se le ponen valores absolutos para que dé positivo. O sea, no, si la carga es negativa, el potencial también va negativo. Calculemos primero las distancias R, RI, ¿verdad? R1 sería esta. Esta sería R1. R2 es este de acá. Este sería R2. Y R3 es este otro. ¿Verdad? Este sería el R3. Que yo puedo encontrarlos aplicando Pitágoras. O sea, R1 sería la raíz cuadrada de 5 metros al cuadrado más 1 metro al cuadrado. R1 da aproximadamente 5.1 metros, digamos. R2 es 5 metros, ¿verdad? Y R3 sería entonces la raíz cuadrada de 5 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado. .8 metros. Entonces, con esto sacamos que el potencial tiene que ser K por Q1 entre R1 más K por Q2 entre R2 más K por Q3 entre R3. Y yo podría inclusive sacar la K factor común, ¿verdad? V sería entonces la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 Newton por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado por, abro paréntesis, Q1 es menos 1 nanocoulomb, entonces es menos 1 por 10 a la menos 9 coulombs dividido entre R1, o sea, dividido entre 5,1 metros, más Q2 entre R2, entonces sería 2 por 10 a la menos 9 coulombs entre 5 metros, más Q3 entre R3, que sería 3 por 10 a la menos 9 coulombs entre 5.8 metros. Con este negativo, ¿verdad? Y entonces el potencial da vamos a ver cuánto me da. Me da casi 6.5 volts. Ahí las unidades no son tan transparentes, pero ustedes pueden comprobar que si ustedes agarran Newton por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado y agarran cada uno de estos coulombs y estos metros, pues las unidades al final tienen que dar volts, ¿verdad? Entonces, no se confundan cuando vean esta ecuación, porque aquí la V significa tanto V de potencial como V de volta, perdón, de volt, ¿verdad? De volt. Me enredé. V de potencial y V de volt. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, perdón. ¿Sí? R es la distancia que hay entre, entre los dos puntos, ¿verdad?
R es la distancia que hay entre cada partícula y el punto donde yo mido el potencial eléctrico. Ok. Tiene que tener O cuidado. sea, y aquí estamos definiendo, digamos, ¿Cómo? perdón, profe. Que aquí No, estamos definiendo, digamos, cuál es el punto, digamos, inicial, digamos, donde estamos viendo el campo eléctrico. no, no es punto inicial. R es la distancia que hay entre cada una de las partículas, o sea, entre Q1, Q2 y Q3, y el punto P donde yo estoy midiendo el potencial eléctrico. Entonces, Ah, R ok, 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 ok. es acá, ¿verdad? R es esta distancia de acá y R es esta distancia de acá. Sí, entonces, esas distancias son a partir, digamos, del punto donde yo hago la medición, digamos. Exactamente. Ok, ya lo sé, gracias. Sí, hay que tener cuidado porque la R se utiliza mucho en estas fórmulas, ¿verdad? La R a veces significa distancia entre partículas y a veces significa solamente distancia entre una partícula y el punto donde yo mido el potencial o mido el campo eléctrico. Profe, ¿Sí? eh, para dibujar una superficie equipotencial ahí, se supone que todos los puntos de esa superficie deberían estar a las mismas 3 distancias de cada de las partículas. Ahí sería más complicado porque habría que tomar el potencial de las tres partículas. De hecho, no sería no serían, digamos, los puntos que están a la misma distancia de las tres partículas. Sería más complicado. De hecho, ahora podemos ver cómo se calcula eso. Ok, ahí. Ok. Digamos un ejemplo más sencillo. Uno que tenga nada más dos partículas. No tres, sino solamente dos. Ya no hay por qué. Entonces, eh, digamos que yo tengo un sistema de dos partículas. Digamos que yo tengo entonces una partícula, bueno, tengo un sistema de coordenadas, mejor. Primero. Tengo el sistema eje de XY. Entonces, esto es el eje X, esto es el eje Y. Y voy a dibujar a cada una de las partículas a la misma distancia del origen. Esta va a ser la partícula Q1 y esta es la partícula Q2. Q1 se encuentra ubicado donde X es igual a A y Q2 donde X es igual a B. Perdón, es igual a menos A. Entonces la distancia entre las dos es 2 veces A. Entonces, si yo quisiera medir el potencial eléctrico en cualquier punto del espacio, digamos acá, entonces yo tendría que deducir alguna expresión para determinar la distancia entre la partícula Q1 y el punto P y la distancia entre Q2 y el punto P. Si el punto P se encuentra en un punto X, Y arbitrario, entonces esto es R1 y esto es R2. Ustedes pueden demostrar utilizando Pitágoras que R1 es igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado más, abro paréntesis, x menos a al cuadrado. Y R2 es igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado más, abro paréntesis, x más a la 2. Cierro la raíz. Por lo tanto, el potencial en el punto P va a ser K por Q entre R1 más K, bueno, KQ1 más K por Q2 entre R2. Y el potencial entonces es K por Q entre la raíz cuadrada de y a la 2 más x menos a a la 2 más K por Q2 entre la raíz cuadrada de y a la 2 más x más a la 2.
Entonces, la superficie equipotencial sería lo que yo obtengo cuando V es constante. O sea, sería la función que ustedes deducen cuando hacen que K por Q1 entre y a la 2 más x menos a la 2 al cuadrado más K por Q2 entre y a la 2 más x más a la 2 al cuadrado sea una constante. Esta función no es, o sea, se puede despejar, pero es bastante complicado, es bastante tedioso. En general no es una expresión, digamos, muy, muy, muy sencilla, ¿no? Es algo complicado. Pero uno puede, digamos, deducir cómo se puede ver algo como eso. Si las dos partículas fueran positivas, entonces el campo eléctrico generado por las dos debería ir más o menos así. El campo eléctrico se aleja de Q1, se aleja de Q2, y en la región entre las dos, el campo hace algo como esto, ¿verdad? O sea, las líneas de campo se alejan asintóticamente del eje Y. Entonces, una superficie equipotencial sería aquella superficie que cruza perpendicularmente a todas las flechas de campo eléctrico. Se vería algo como así. Vamos a ver. Aquí cruza perpendicular, perpendicular, perpendicular. Sería como un globo, más o menos, ¿verdad? Yo sospecho que la superficie equipotencial seguramente se comportaría muy extraño en el origen, porque no sabría para dónde irse. Pero entonces sería algo como eso. O sea, no es algo sencillo, ¿verdad? No es sencillo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se calcula el potencial eléctrico perdón, el potencial no, la energía potencial eléctrica entre dos partículas puntuales. Digamos que yo tengo, otra vez, tengo dos partículas puntuales, la partícula Q1, Q2, y yo conozco la distancia entre las dos, la distancia R. Entonces, no nos debería sorprender a estas alturas que la energía potencial U entre las dos es simplemente K por Q1 por Q2 dividido entre R, ¿verdad? Vean que esta fórmula también nos recuerda mucho
a la fórmula de la ley de Coulomb para calcular la fuerza, pero la diferencia es que la energía potencial se calcula con el inverso de la distancia, ¿ves? O sea, se divide entre R. Mientras que la fuerza eléctrica se calculaba con el inverso del cuadrado de la distancia, o sea, se dividía entre R al cuadrado. Esta fórmula también se puede generalizar para varias partículas. Si yo quiero calcular la energía potencial eléctrica entre 3 o más partículas, ¿qué tengo que hacer entonces? Lo que yo hago es que dibujo mis partículas en el espacio, digamos, tengo la partícula Q1, tengo la partícula Q2, tengo la partícula Q3. Y si tuviera 4, 5, 6, las incluyo también en el dibujo. Ahora, para poder calcular la energía potencial, yo debo conocer la distancia que separa a cada una de las partículas de sus vecinas. Entonces, a esta la llamo la distancia R12, a esta la llamo la distancia R23 y a esta la llamo la distancia R13 para recordarme que cada una de estas distancias separa a cada par de partículas. Y entonces, la energía potencial sería K por Q1 por Q2 entre R12. O sea, multiplico la carga Q1 por la carga Q2 y divido entre la correspondiente distancia. Más K por Q1 por Q3 dividido entre R13. Más K por Q2 por Q3 dividido entre R23. Y bueno, ahí seguiría si hubieran 4, 5, 6, ¿verdad? Vean que el número de términos crece considerablemente con cada carga que añadimos al problema. Si tengo solo 2 partículas, hay un término. Si tengo 3 partículas, hay 3 términos. Si tuviera 4 partículas, digamos, entonces yo tendría que incluir, vamos a ver, ¿cuántos términos? 3 más 2 más 1. Tendría que incluir 6 términos si tuviera 4 partículas. Bueno, y así va creciendo, ¿verdad? Esta fórmula se puede generalizar. Diríamos que U es igual a la sumatoria en I de la sumatoria de J de K por QI por QJ dividido entre R y J, donde J nunca es igual a I porque yo no debo calcular el término con una sola partícula, ¿verdad? Sino yo tendría que dividir, yo tendría que multiplicar, por ejemplo, Q1 por Q1 entre R11, donde R11 es la distancia entre la partícula 1 y la partícula 1, que evidentemente es 0, ¿verdad? Entonces eso no se puede añadir a esta expresión. Y además se debe poner un medio para no contar, ¿verdad? No contar cada par de partículas 2 veces. Es un cuidado que hay que hacer, nada más. Ahora bien, esta fórmula, la del conjunto de partículas, también se puede usar para calcular una cantidad muy importante que es el trabajo requerido para construir una configuración de cargas determinada. O sea, ¿cuánto trabajo hay que hacer para arrastrar a las partículas desde una distancia muy grande hasta cierta configuración y generar un arreglo?
Bueno, vamos a ver un ejemplo de eso. Un ejemplo para ilustrar. Digamos que yo tengo el siguiente arreglo. Ahí por simplicidad, pongamos el sistema de ejes, el eje Y, el eje X, Q1, Q2, Q3. Y no, digamos que Q3 es negativo, que sea diferente. Pongamos que Q1 es un microcoulomb, Q2 son 2 microcoulombs y Q3 menos 3 microcoulombs. Y cada una se encuentra a una distancia de 1 metro del origen, ¿verdad? Entonces la pregunta que les voy a hacer es, determine cuánto trabajo hay que hacer para construir este arreglo de partículas. Es bastante simple, entonces, el trabajo que hay que hacer es igual acá por Q1, Q2, entre R1, 2, más K por Q1, por Q3, entre R1, 3, más K por Q2, por Q3, entre R2, 3, donde las distancias hay que medirlas, ¿verdad? Entonces, esto sería el R1, 2, esto sería el R2, 3, y este otro sería el R1, 3. Entonces, evidentemente, R1, 2 y R2, 3 son iguales a 1 metro. En cambio, R1, 3 hay que sacarlo con Pitágoras. Si ambos lados, si ambos catetos miden 1 metro, entonces R1, 3 mide la raíz cuadrada de 2 metros, o sea, mide 1,4 metros aproximadamente. Y para calcular este trabajo, entonces yo puedo sacar la constante de Coulomb a factor común. O sea, vean que esto va a quedar muy largo, ¿verdad? Va a quedar bastante larguillo. Entonces esto es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Es buena idea sacar la constante de Coulomb para simplificar el cálculo, o sea, para simplificar la operación matemática, que no quede demasiado grande, ni a mano ni en sus calculadoras. Entonces, Q1 por Q2 sería 1 microcoulomb, que sería entonces 1 por 10 a la menos 6 coulombs, por Q2, que es 2 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre R1, 2, o sea, dividido entre 1 metro. Más Q1 por Q3. Q1 es 1 por 10 a la menos 6 coulombs y Q3 es negativo, ¿verdad? Entonces es menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Yo tengo que respetar entonces el signo de las cargas. Cuando tengo una carga negativa, el término va con un menos, ¿verdad? Si las dos son negativas, pues no, porque se cancelan, ¿verdad? Pues si tengo una negativa y una positiva, va negativo esto. Entre R1, 3, que sería 1,4 metros, más Q2 por Q3, entonces es 2 por 10 a la menos 6 coulombs por menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs entre 1 metro. Y aunque no lo crean, esta cantidad tiene unidades de joules. ¿Cuánto da? Eso da... Vamos a ver.
da menos 5,53. El trabajo, dicho sea de paso, puede ser negativo sin ningún problema. Cuando ustedes calculan un trabajo usando esta fórmula, la respuesta les puede dar negativo o les puede dar positivo, dependiendo de cuáles son las cargas de las partículas involucradas. Cuando el trabajo da negativo, como en este caso, lo que quiere decir es que, en cierto modo, para las partículas es natural o es fácil acercarse entre ellas. Y tiene sentido que sea así, porque una partícula es negativa y las otras son positivas. Entonces, la partícula negativa atrae con su carga negativa a las otras dos. Entonces, de hecho, las partículas fácilmente se pueden acomodar en esta configuración porque las partículas tienden a atraerse debido a la fuerza eléctrica. En cambio, cuando ustedes hacen un problema donde todas las partículas son o ya sea positivas o ya sean negativas, las partículas van a tender a repelerse entre ellas, ¿verdad? Y por lo tanto, cada uno de los términos del trabajo va a dar positivo. Si ambas son positivas, más por más da más, o si ambas son negativas, menos por menos daría más igual. Entonces, un trabajo positivo lo que significa es que hay que aplicar trabajo para para juntar a las partículas, porque de otra forma, las partículas tenderían a separarse debido al hecho de que de que tienen la misma carga o el mismo signo de carga, o sea, se repelen, ¿verdad? ¿Ok? Nada más les digo para que no, digamos, se sorprendan si en algún momento les da un trabajo negativo. Eso tiene sentido que pase. Ok, este capítulo es de bastante materia, aún no hemos terminado, tenemos que ver más cosas, vamos a seguir. Profe, ¿Sí? vieras que a mí me dio menos 0,055. Lo mismo. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Me olvidé de poner el por 10 a la menos 2, ¿verdad? Oh, Acá. Ok, gracias. eso. A usted más bien por recordarme eso. Ok, ahora vamos a ver cómo se calcula vamos a calcular el campo eléctrico a partir de la diferencia de potencial. Entonces, nosotros sabemos que la diferencia de potencial se calcula menos la integral del campo eléctrico de L, ¿verdad? Entonces, uno podría tener la intuición de que si lo que usted quiere es calcular el campo eléctrico a partir de esta fórmula, hay que despejarlo, ¿verdad? Y entonces hay que sacarlo de la integral. Y ustedes saben que en matemáticas, la operación matemática que es la inversa de la integral es la derivada. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque esto no es solamente una integral, es una integral que involucra un producto punto porque el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Entonces, en cálculo de varias variables, lo que se dice es que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de la diferencia de potencial. Donde este triangulito que está acá, ¿verdad? Se conoce como el gradiente, que es algo que ustedes estudian en cálculo 3. En la práctica, perdón, no es el gradiente, es la divergencia. Perdón, me equivoqué, la divergencia. No, el gradiente. ¿Qué es el gradiente? Gradiente. Es el gradiente.
Gradiente, ¿verdad? Sí, correcto. En la práctica, lo que esto quiere decir es que si ustedes quieren calcular cada componente del campo eléctrico, por ejemplo, la componente en X sería entonces menos la derivada con respecto a X del potencial. La componente en Y sería menos la derivada con respecto a Y del potencial. Y la componente en Z sería menos la derivada con respecto a Z del potencial, donde yo estoy utilizando aquí derivadas parciales. Por eso es que la letra que utilizo, la letra D, se ve un poquito extraña porque esto significa derivada parcial. O sea, es una derivada con respecto a las X, a las Y o a las Z que aparecen explícitamente dentro de la fórmula. Un ejemplo bastante sencillo. Digamos que yo les digo que el potencial, suponga que el potencial es una función de X, de Y y de Z, o sea, de la coordenada X, Y, Z. Digamos que es 2X al cuadrado por Y, más Z por Y a la 3, más X por Z, una cosa así. Digamos que este es el potencial. Entonces, la componente en X sería menos la derivada con respecto a X del potencial. O sea, sería menos, entonces vamos a buscar las X. Aquí hay una X, entonces la derivada parcial con respecto a X sería 4X por Y, ¿verdad? Aquí no hay X, aquí hay X, entonces derivamos con respecto a X y nos queda la Z. Esta sería la componente en X del campo eléctrico. La componente en Y menos derivada con respecto a Y del potencial. Entonces saco negativo de la derivada. Aquí derivo con respecto a Y, entonces me queda 2X a la 2. Y aquí me queda más 3Z y a la 2, y aquí no hay Y, ¿verdad? Y la componente en Z, que sería menos la derivada con respecto a Z del potencial. Entonces sería menos, ok, aquí no depende de Z, aquí sí depende de Z, sería Y a la 3 más X. Entonces, cada una de estas correspondería a cada una de las componentes del campo eléctrico. Les aconsejo, ¿verdad?, que para entender bien esta parte se repasen la sección del libro donde hablan acerca de del cálculo del campo eléctrico a partir del potencial. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte, todo bien, profe. Está bien, ok. Cuando el campo eléctrico es radial, también se puede decir entonces que la componente radial del campo eléctrico es menos la derivada total del potencial con respecto a R. Aquí sí sería derivada total. Por ejemplo, muy sencillo, en el caso de una partícula puntual, tenemos que el potencial es K por Q entre R, ¿verdad? Entonces, la componente radial del campo eléctrico sería menos la derivada de esto con respecto a R. Entonces sería menos derivada de K por Q entre R. Y esto sería entonces menos K por Q entre R a la 2. O sea, K por Q entre R a la 2. Y por lo tanto, el campo eléctrico sería K por Q entre R a la 2 en la dirección radial, que es el campo de una partícula puntual.
Ok. El siguiente tema que entra, que es bastante extenso, es el de, el de potenciales eléctricos de distribuciones continuas de carga. Este tema se resuelve muy parecido como hacíamos los problemas de campos eléctricos de distribuciones continuas de carga. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar hoy, ¿verdad? Vamos a continuar la siguiente semana, pero vamos a empezar a hacer uno hoy. Digamos que yo tengo mi sistema de coordenadas XY. Y yo coloco una barra eléctrica cargada. Vamos a poner como título entonces una barra de carga. Al igual que en el ejemplo que hicimos hace una semana, esta barra de carga va a tener una carga eléctrica Q mayúscula y va a medir una distancia L. Y además se va a encontrar a una distancia A del origen. Por lo tanto, la barra empieza en el punto donde X es igual a A y termina en el punto donde X es igual a A más L. Entonces yo podría preguntarme lo siguiente. ¿Cuál es el potencial en el origen? Potencial eléctrico en el origen. Suponga que la barra está uniformemente cargada. Cuando digo que está uniformemente cargada, lo que quiero decir es que es posible asociarle a la barra una densidad de carga lineal, lambda, que es igual a la carga total dividido entre el largo de la barra, ¿verdad? Ahora bien, para este problema también se puede separar a la barra en pedacitos pequeños de carga de valor de Q y de ancho de X. Entonces, lambda también va a ser igual, de hecho, a dq entre dx. Y este pedacito de q se va a encontrar a una distancia x del origen. Entonces, el potencial generado por este pedacito de carga va a ser simplemente el dv igual a la constante de Coulomb por dq dividido entre x. Y luego yo puedo empezar a integrar. Yo integro los dos lados de la ecuación. Entonces, la integral del lado derecho se realiza a lo largo de toda la extensión de la barra. O sea, sería desde x igual a a hasta x igual a a más l. El lado derecho, el lado izquierdo, perdón, es simplemente el potencial, ¿verdad? En cambio, el lado derecho sería la integral desde x igual a a hasta x igual a más l, de esto que está acá. Yo puedo sustituir el dq en términos de la densidad y de x. Entonces sería la constante de Coulomb por lambda por dx. O sea, no se confundan las lambdas con la x. K por lambda por dx entre x, ¿verdad? Y esto sería entonces igual a k por lambda por la integral de x entre x, desde x igual a a hasta x igual a más l, y esto es k por lambda por el logaritmo natural de x, desde x igual a a hasta x igual a más l, y esto es debido a las propiedades del logaritmo, esto es k por lambda por logaritmo de a más l entre a, que también
es igual a K por Q entre L por el logaritmo de A más L entre A. Entonces, vean que este resultado no es para nada obvio, ¿verdad? O sea, uno no tiene ninguna razón especial para esperarse que le salga un logaritmo ahí. Pero es una función que aparece a la hora de hacer la integración del potencial. El procedimiento que se hace es bastante parecido al que uno hace cuando quiere calcular el campo eléctrico de una barra de carga, ¿verdad? La diferencia es que ahora el potencial de cada pedacito hay que dividirlo entre la distancia y no entre el cuadrado de la distancia como si se hace en el caso del campo eléctrico. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, perfecto, todo bien. Está bien. Bueno, si quieren, dejémoslo hasta acá. La otra clase, la del viernes, hacemos otros ejemplos de distribuciones continuas y vemos si nos da tiempo a hacer ejercicios de potenciales. ¿Ok? Está bien largo ese tema, profe. Es bastante largo, sí, es bastante larguillo.